Amén, gloria a Dios, hermanos, qué bendición, ¿verdad? El mensaje de resurrección, hermanos, es muy claro y es muy evidente no voy a ocupar esto, quizás, bueno, sí, va para el final, para el hermano. Es muy claro y muy evidente, hermanos, que Cristo, la tumba está vacía y hay que gozarnos con esa verdad porque hasta la fecha la tumba está vacía. Hermanos, y eso es algo que podemos nosotros como creyentes y cristianos gozarnos en saber esa verdad. En la Biblia dice el capítulo 20 de Juan, si gustan tomar su Biblia con usted, en el versículo 9 dice la Biblia así claramente, capítulo 20, versículo 9, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Dice la Biblia que era necesario que Él resucitase de los muertos. Esa palabra necesario es la palabra apareititos en griego, que quiere decir tener que o requerido hacer. Algo indispensable, inevitable para lograr el objetivo. La palabra en sí, en la Biblia la encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento con las frases el tener que o tendrás que. Era necesario para el Señor Jesucristo ser salvo, resucitar. Yo no sé qué acaba de pasar ahí, pero si podemos ajustarlo, por favor. Era necesario, dice la Biblia. Señor, bendice la predicación. Te pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones. Señor, que tú toques vidas, Señor, aquí hay muchos visitantes. Y Padre, hemos estado orando esta semana y ayunando para que tú pudieras bendecir este momento. No dejes, Señor, que ninguna distracción, nada pase, Señor, que pueda robarnos la atención de lo importante que es tu palabra, la verdad de tu palabra, Señor. Por favor, te pido humildemente, Espíritu Santo, que tomes control del servicio que hasta ahorita hemos disfrutado. Queremos oír de ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Era necesario que Él resucitase, dice la Biblia. La palabra necesario habla de una obligación, un deber, una necesidad. Lo que el Señor Jesús dijo en Juan 9:4, dijo, me es necesario hacer las obras de que Él me envió. Me es necesario. Dice, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando era joven y sus padres lo encontraron en el templo, que no lo encontraban por varios días, él le contestó a su mamá, me es necesario estar en los negocios de mi padre. Toda su vida, desde que él nació, su vida fue una y otra necesidad de seguir hacia adelante. Todo lo que hacía era necesario. En Juan 4:4 dice la Biblia, y le era necesario pasar por Samaria. También todo su sufrimiento fue necesario. En Lucas 9:22, por favor, Lucas 9:22. Lucas 9:22. Dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Una vez más encontramos la palabra apareititos. Era necesario. En Lucas 24:46, la Biblia dice claramente que fue necesario que el Cristo padeciera y resucitare de los muertos al tercer día. El énfasis que quiero hacer en esta mañana es aquella palabra necesario. Era necesario. Y en Isaías 53, por favor.
Isaías 53, por favor. Isaías 53, por favor. Versículo 3 dice la Biblia: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo con un compromiso, con un tener que, con una obligación, con un requerimiento de que usted y yo no pudiéramos tener la fe, la esperanza de vida eterna, a menos que Él se sometiera a lo que era necesario. Mateo 24, 6, encontramos la misma palabra. Mateo 24, 6, por favor. Mateo 24, 6. Dice la Biblia: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, dijo Cristo, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vayan a Juan 3:7, por favor. Encontramos la misma palabra en Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, versículo 7. La Biblia dice: no te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Ve, la obligación que dominaba al Señor Jesucristo, que lo obligó, a cual Él se sometió, era mucho más allá de lo que usted y yo quizás comprendemos. Mucho de lo que hacemos nosotros es por instinto humano. Sabemos que tenemos que atender y a cuidar nuestra familia. Por eso nos despertamos en la mañana a ir a trabajar. Y quizás esa obligación nos ayuda a sentir hasta cierto punto o entender un poquito de lo que obligaba al Señor Jesucristo a ir a la cruz. Sin embargo, nuestra obligación de ir a trabajar está mezclado con una preferencia. Porque el día que a usted no le gusta el trabajo donde está, posiblemente va a dejar el trabajo y va a buscar otro trabajo. Posiblemente deje de trabajar unos días para descansar o ir a vacacionar y luego busca otro. Entendemos hasta cierto punto que hay una obligación. Dios nos manda a orar. Es una obligación del cristiano orar. Dios nos manda a predicar el evangelio. Es un mandato de Dios. Es una obligación que tenemos como cristianos. Dios nos manda a vivir en santidad, separados de este mundo. Es una obligación, es un mandato de Cristo hacia nosotros. Dios nos manda a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es un mandato de Dios al cristiano. Una y otra vez, como cristianos, entendemos que hay ciertas cosas que Dios requiere de nosotros. Sin embargo, todos los días quebramos esos requerimientos y nada pasa. Sin embargo, usted y yo no somos fieles en guardar las obligaciones cristianas que tenemos como deberes como hijos. Muchas veces lo hacemos condicionalmente. Si me cae bien, si me gusta, si me siento apreciado, lo haré. Si me siento amado, entonces me someto o participo. Y muchas veces lo que usted y yo entendemos de la palabra obligación o necesario,
lo mezclamos con preferencias y gustos. Hay familias que se rompen y el hombre deja a su familia y rompe su obligación como padre, como familia, de esposo. Hay mujeres que dejan sus familias, que rompen su obligación como esposa y abandonan sus hogares y van y hacen otra vida lejos de su familia. Rompen una obligación. Y hay consecuencias severas por esas decisiones. Cuando rompemos o descuidamos la obligación que tenemos, sí hay consecuencias. Pero en ninguna otra área, en ningún otro tema, la palabra necesario lleva tanto peso. Sobre ninguna otra doctrina, sobre ninguna otro tema en la vida, hay otra manera que simboliza o representa más la importancia de esta palabra necesario. Era necesario que él fuera traicionado. Era necesario que le abandonaran sus amigos. Era necesario que se burlaran de él. Entienda, era necesario. No era una preferencia, no era una opción, no era un escoger de la gente, era necesario. Estaba encajado dentro del plan perfecto de Dios. No era opcional. No era una de muchas opciones, era necesario. Cada golpe, cada bofetada, cada escupida, cada ofensa, cada traición era necesaria, era obligación, era requerido, era un tener que suceder, era esencial, era inevitable, tenía que suceder, era necesario. Cada bofetada, cada corona de espina que le entraba y penetraba en su frente, cada latigazo, las 40 veces menos, era necesario. Las uñas de gato que rompían su carne, que abrían su espalda en carne viva, era necesaria. Cargar su cruz hasta el monte de Calavera, era necesario. Cada clavo que le penetró sus manos, cada clavo que le penetró sus pies, le metieron la lanza a su costado, era necesario que le dieran de beber vinagre, era necesario el burla y desprecio, era necesario que la gente lo traicionara, era necesario que solamente su mamá y un discípulo y una mujer más estuvieran presentes a su lado, era necesario que los escribas y fariseos se burlaran de él, era necesario que aquel ladrón lo menospreciara y lo insultara diciéndole: si eres hijo de Dios, sálvanos a todos. Era necesario, mi hermano. No entendemos nosotros el precio, no entendemos nosotros el compromiso divino, celestial. Por eso muchos de nosotros no entendemos por completo la vida cristiana. Vivimos la vida cristiana a medias, condicionalmente, si de preferencia, si queremos, si nos gusta, si nos cae bien, si me hacen sentir bien, si me siento amado, entonces cumplo, entonces voy, entonces hago. Pero lejos de ese pobre compromiso está el compromiso de Cristo. Era necesario. Sin la resurrección de Cristo, nuestra fe es en vana. Era necesario que Él resucitara. Hay una tumba vacía el día de hoy porque era necesario que Él resucitara, que Él muriera, que Él resucitara. ¿Por qué? Para cumplir las promesas y profecías de Dios, para que todo hombre sea mentiroso y Dios veraz. Dios dijo en Marcos capítulo 8, por favor, Marcos capítulo 8, por favor, Marcos capítulo 8, versículo 31, dice la palabra de Dios, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Capítulo 9, versículo 31. Capítulo 9, versículo 31. Y llegó a Capernaum, porque enseñaba a sus discípulos y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Era necesario. Yo sé que no lo entendemos por completo, pero era necesario.
Era necesario, había algo que lo llevaba desde su nacimiento, desde su comienzo de ministerio, una y otra vez. Era necesario tomar un paso enfrente de él, un camino más, una vida más, un milagro más, porque su fin era llegar a la cruz y vencer la muerte, porque era necesario para cumplir las promesas de Dios. En Salmo 49:15, por favor, Salmo 49:15, por favor. Salmo 49:15. Dice la palabra de Dios, versículo 15: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Hay promesas de Dios desde el Antiguo Testamento de su redención que Él nos ofrecería. En Salmo 22, por favor, Salmo 22. Las profecías de Dios. Salmo 22, 14 al 18. Dice la Biblia así: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, dice versículo 16, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mi hermano, usted y yo tenemos que entender que cada cosa que pasó, cada cosa a cual Él se sometió, es verdad, Él era Dios. Es verdad que a cualquier momento podía llamar ángeles, legiones de ángeles para matar a esos hombres, para destruir las obras del enemigo. Pero era necesario, porque tenía que cumplir las promesas y profecías. Y gloria a Dios, mi hermano, que Dios cumplió todas las promesas y todas las profecías. Lucas 19, por favor. Lucas 19, espero que me estén siguiendo en su Biblia. Lucas 19, versículo 28. Mira, el diablo ha hecho todo lo posible para destruir lo que está queriendo hacer Dios ahorita. Créame, mi hermano, que hay mucho en juego ahorita. Y pobre de usted si está distraído haciendo otra cosa. Lucas 19, 28, por favor, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente y entrar a ella, y haréis un pollillo atado, en cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatéis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. ¿Por qué? Porque era parte de la profecía, era parte de la promesa de Dios. Todo se ha cumplido para que la escritura se cumpliese, dice la Biblia. 28 profecías tan solo en la cruz. Más de 400 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron sobre el Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Era necesario para ser Dios veraz y todo hombre mentiroso. Era necesario para que fuera declarado hijo de Dios. En Mateo, por favor, 16, Mateo 16, por favor, corriendo ahí. Mateo 16, por favor, Mateo 16. Versículos 1 al 4, dice la palabra de Dios así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió, le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. Dios estaba consumido, estaba preocupado, estaba ocupado en cumplir las promesas de Dios, y nada ni nadie lo iba a detener. Y una y otra acción, y una y otra profecía, y una y otra sufrimiento que Él sufrió, lo declaraba a Él el Señor, el Redentor, Emmanuel, Dios con nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores. 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, por favor.
1 Corintios 15, por favor, versículos 3 al 8. Dice la Biblia así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Mi hermano, Dios fue declarado hijo de Dios. Como el hombre centurión dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En Juan capítulo 1 versículo 29, Juan el Bautista proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más de 500 personas lo vieron resucitado. Más de 500 personas pudieron testificar que era verdad, que Él no estaba en la tumba, que la tumba estaba vacía, que Él lo vieron, pudieron tocarlo, pudieron cenar con Él, pudieron platicar con Él. Y como los hombres camino a Emaús dijeron, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de Moisés y de los profetas, porque habían estado con aquel que habían matado en la cruz, pero la cruz está vacía. Nuestro Cristo no está colgado en la cruz del Calvario. La tumba está vacía. Nuestro Cristo no está en la tumba. Él está vivo, mi hermano. Gloria a Dios que Cristo vive. Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, dice la palabra de Dios, versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue necesario resucitar para que Él fuera declarado hijo de Dios. Fue necesario que Él resucitara para darnos nosotros la esperanza de vida eterna. Juan 11:25, por favor. Juan 11:25, por favor. Ya voy en la recta final. Juan 11:25, por favor. Dice la palabra de Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Mire, este mundo reforma. Este mundo ayuda a personas a dejar vicios, sí, pero solo hay uno que puede transformar una vida. La religión reforma, nos cultiva, nos da prácticas cómo hacer y seguir nuestra religión. La religión nos acondiciona a una regla, a una serie de reglas donde podemos practicar para sentirnos que estamos más cerca a Dios o que estamos siguiendo y creyendo en Dios. Pero solo hay uno que puede transformar la vida de una persona. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo: tendrás que renacer. Es necesario que tú renazcas, que tú vuelvas a nacer. Y dijo el hombre Nicodemo: ¿cómo puedo yo entrar al vientre de mi madre otra vez? ¿Y cómo renacer? Y digo: Señor, no renacer de esa manera, sino renacer de espíritu y de sangre, de renacer en agua, es decir, que de obra de Dios divinamente, una obra espiritual donde el Espíritu Santo viene a morar en el hombre y le da vida eterna. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estábamos perdidos como los demás, rumbo hacia el infierno, como los demás de este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia. Segunda Timoteo 1:10 dice la Biblia. Segunda Timoteo 1:10 dice la palabra de Dios. Segunda Timoteo 1:10 dice claramente: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Era necesario que Él resucitara para darnos a nosotros la esperanza de vida eterna. Por eso dice la Biblia, Romanos 10:9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Él resucitó. La resurrección es necesaria para darnos a nosotros la esperanza de vida eterna. En 1 Corintios 15:17 dice la Biblia: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección de Cristo es toda la base de nuestra creencia. Si Cristo no hubiera vaciado esa tumba, si Él hubiera permanecido en esa tumba como todos los demás falsos
no tuviéramos razón por la esperanza divina. Hermanos, Mohammed, hay una tumba con su nombre. Buda, hay una tumba con su nombre y ahí está sus restos. Hare Krishna, Joseph Smith, Charles Russell, Confucius y todos los pontífices divinos que se llaman divinos padres. Hay tumbas con sus nombres. Ahí están los desechos de ellos. Todavía puede encontrar, como decía el video, varios reyes que se levantaron, que ahora están bajo la tierra. Pero hay una tumba sola que está vacía. Hay una tumba sola que está vacía. Está registrado, es un hecho histórico. Existió un hombre llamado Jesús de Betel, nacido de un carpintero. Nació. Gente atestiguó que lo miraron. Es verdad los milagros que él hicieron. Generaciones después todavía están contando de uno que vino y moró entre ellos, que hizo milagros. Sí, es verdad. Cristo existió. Jesús vino a este mundo a través de una virgen que el Señor le concibió en una virgen. No fue manchado por la semilla de un hombre, fue Dios encarnado, perfecto, sin pecado. Y así permaneció toda su vida hasta llegar a la cruz del Calvario. Un cordero sin mancha, sin pecado. Sí, las tentaciones vinieron, porque era 100% hombre y 100% Dios. Pero Él no pecó. Él nunca permitió ningún mal pensamiento, nunca permitió ninguna codicia en su corazón, nunca se puso Él primero antes que los demás, nunca cometió un pecado. La Biblia registra un hombre perfecto, sin mancha, sin pecado, porque era necesario que Él llegara a la cruz perfecto, para entonces pagar lo que se debía por usted y por mí. Un acto justo, un juicio justo y cabal. Por uno, muchos serán redimidos. Y Cristo, cuando murió en esa cruz tan cruel y tan horrible, y lo sepultaron en una tumba prestada, resucitó como Él había dicho que iba a resucitar. Y la razón era porque era necesario que Él resucitase, porque si Él no hubiera resucitado, usted y yo no tendríamos esperanza de vida eterna. La fe cristiana, si usted quiere saber el resumen de la fe cristiana, es que Él resucitó. Ningún otro líder de ninguna otra religión, de ninguna secta, puede decir que resucitó. Ninguna otra fe apunta hacia uno que resucitó. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Era necesario para cumplir las promesas de Dios. Era necesario para declararlo a Él Hijo de Dios. Era necesario para darnos la esperanza de vida eterna. Y era necesario para asegurarnos que somos victoriosos en Él. El cristiano, escuche bien, no tiene excusa válida para no vivir una vida victoriosa. En la vida cristiana no se vale el no seguir adelante. Cristo dijo: nosotros no somos de los que retroceden, a través de Pablo. En la vida cristiana, entendiendo el compromiso, la obligación, el tener que, la necesidad de todo lo que Cristo pagó y sufrió por nosotros. Y todo lo hizo por necesidad de resucitar al tercer día, por tal de darnos a nosotros la esperanza de vida eterna. El cristiano no tiene por qué, ni tiene excusa. Ya somos más que vencedores, dice la Biblia. Quiero que vean por último, para terminar, Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8. Dice en realidad el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también, ¿qué, hermanos? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual hay salvación. Podemos ser salvos. Solamente Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Mis obras, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia. Por más que yo me esfuerce a ganarme cielo, sigo siendo pecador. No puedo yo, por más que intente brincar de aquí hacia ese balcón, siempre voy a quedar corto. Porque no tengo la capacidad, no tengo la habilidad de llegar yo de donde yo estoy, hombre pecador, hacia el cielo, un lugar divino y santo. Solamente a través de Cristo, que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través de Él. Él no es ninguna religión. Él es el verdadero Hijo de Dios, el que vino y murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, y prometió que un día iba a regresar por los suyos, por su pueblo. ¿Cuál pueblo? Aquellos que han invocado el nombre de Cristo para salvación. Aquellos que han dejado la religión a un lado, que han dejado prejuicios a un lado y han olvidado lo que este mundo nos ha querido inculcar, y han puesto su fe y confianza en el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Cristo Jesús cambió mi vida hace 31 años casi ya atrás. Dios cambió mi vida como un jovencito, y doy gracias a Dios que por Él es que podemos estar aquí. No por ninguna otra obra de justicia, no por ningún mérito, sino todo y únicamente por medio del Señor Jesucristo. Él transformó la familia de mi padre. A mi padre, que era borracho, que tomaba licor y tocaba música para este mundo, Dios lo transformó a él, y lo cambió su vida. Lo que este mundo no podía darle, lo que este mundo no podía hacer para él, Cristo Jesús lo hizo en su vida. Mi mamá, que ahorita sin duda alguna está mirando la predicación, ella también puso su fe en Cristo Jesús y Dios cambió su vida. Mis hermanos, mi esposa, su familia, oh bendito los días que comenzamos en la fe de Cristo. Sí, había mucho que cambiar, sí, había muchas cosas malas, pero siempre fue Cristo que nos fue transformando, y Él es la razón por la cual estamos aquí. Yo no vengo para ver sus caritas bonitas en esta mañana, y amo a la iglesia y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, pero yo estoy aquí porque mi Cristo es digno de que yo estoy aquí esta mañana, y yo voy a seguir predicando la verdad. Y yo voy a seguir parándome en lo que es verdadero y justo. Y todavía voy a seguir creyendo que Cristo salva, y que la gente necesita saber de Cristo, y que la gente necesita arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque hay una tumba vacía. Cristo resucitó. La pregunta es: si usted muriera hoy, porque todos un día vamos a morir, ¿su alma va a ir al cielo con Dios?
o no sabe. La Biblia dice claramente, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. La esperanza está en Cristo, no en nosotros mismos. Si fuera por nosotros, pues iríamos derechito al infierno. Nadie merece el cielo. Todos somos pecadores. Pero es a través de la gracia de Cristo, que nos perdona, nos da salvación, nos da vida eterna en Cristo Jesús. Si usted está aquí esta mañana y usted dice, pastor, yo creo en Dios, por eso estoy aquí. Yo creo en la Biblia, vine a la iglesia porque creo en Dios. ¿Qué es lo que necesito hacer para saber que voy a ir al cielo cuando muera? Le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Usted necesita creer en Cristo para salvación. Usted necesita pedirle a Él que le salve y le perdone todos sus pecados y lo reciba a Él como Salvador de su alma. Él está esperando que usted lo acepte. Él quiere entrar en usted, pero usted necesita abrirle la puerta a su corazón. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriera su corazón, entonces yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cristo promete, si todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No importa cuánto pecado ha cometido, no importa qué tan lejos se siente de Dios, qué tan indigno se siente, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz es suficiente y puede y tiene poder para limpiarle todos sus pecados. Cristiano, la Biblia dice que si usted tiene pecado y usted lo confiesa a Dios, que Él es fiel y justo para perdonar todos vuestros pecados. No hay excusa válida que un cristiano esté aquí sentado, dije un cristiano, y que ande lejos de Dios, que ande en rebeldía y que se sienta lejos de Dios. No hay excusa válida, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cristo ya venció el pecado. Cristo ya venció la muerte. Ya la venció. Y tenemos esa promesa en Cristo. Señor, bendice la predicación de tu palabra.